Durante 4 años pensé que era la única persona en el mundo a quien le había pasado algo así. Durante 4 años viví con una experiencia tan extraordinaria que no sabía si había sido real o si mi mente había creado algo para protegerme del trauma de una caída que debería haberme matado. Hasta que hace 6 meses, por casualidad, descubrí que no estaba sola. Descubrí que lo que me había pasado a mí también le había pasado a otras personas, en otros lugares, en otras circunstancias, pero con el mismo resultado imposible. Habían sido salvados de muertes seguras por una intervención que desafiaba toda lógica física. Soy Patricia Elena Morales, tengo 34 años, soy trabajadora social en Puebla, México, y mi trabajo me ha llevado a escuchar historias que la mayoría de la gente nunca escucha. Historias de supervivencia, de trauma, de pérdida, pero también historias de esperanza y de intervenciones inexplicables que cambian vidas para siempre. Pero nunca imaginé que mi propia historia extraordinaria se conectaría con las de otras personas de una manera que cambiaría completamente mi comprensión de lo que me había sucedido. Todo comenzó cuando estaba entrevistando a una señora de 67 años llamada Esperanza Gutiérrez para un programa de asistencia social. Ella había perdido su casa en un incendio y estaba aplicando para ayuda temporal de vivienda. Durante la entrevista, mientras revisaba su historial médico, noté que tenía varias cicatrices en los brazos y le pregunté sobre ellas, siguiendo el protocolo para documentar cualquier condición médica relevante. Lo que esperaba que fuera una respuesta médica rutinaria se convirtió en algo completamente diferente. Esperanza me miró directamente a los ojos y me dijo: «Mija, esas cicatrices son de cuando me caí del segundo piso de mi casa hace 15 años. Debería haber muerto, pero alguien me sostuvo en el aire mientras caía. Una señora vestida de azul me cargó suavemente hasta el suelo. Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí como si hubiera dejado de respirar por unos segundos. Porque lo que Esperanza acababa de describir era casi exactamente lo que me había pasado a mí 4 años antes, cuando caí del tercer piso de un edificio en construcción donde trabajaba como supervisora de seguridad laboral. ¿Puede describirme más detalladamente lo que vio?», le pregunté, tratando de mantener un tono profesional mientras mi mente corrían 1000 pensamientos. Esperanza me describió una experiencia que era asombrosamente similar a la mía. La sensación de caer, el pánico inicial, y después la presencia suave pero firme de alguien que la detuvo en el aire, que cambió la trayectoria de su caída, que la depositó en el suelo, con una suavidad que era imposible dadas las leyes de la física. «La señora que me sostuvo», continuó Esperanza, «tenía el cabello cubierto por un manto y aunque no le vi la cara claramente, irradiaba una paz tan profunda que toda mi terror se convirtió en calma. Cuando toqué el suelo, no tuve ni un rasguño grave. Solo estas cicatrices menores que los doctores nunca pudieron explicar». Después de esa entrevista, no pude concentrarme en nada más durante días. Por primera vez en 4 años, había encontrado a alguien que había vivido algo tan similar a mi experiencia que no podía ser coincidencia. Pero también tenía miedo de estar proyectando mis propios recuerdos en la historia de Esperanza, miedo de estar viendo conexiones donde no las había. Sin embargo, no pude resistir la curiosidad. Durante las siguientes semanas, empecé a hacer algo que nunca había hecho antes. Cuando entrevistaba a clientes que habían sufrido accidentes o traumas físicos, empecé a preguntar más profundamente sobre los detalles de sus experiencias. No de manera invasiva o inapropiada, sino con la sensibilidad que mi entrenamiento como trabajadora social me había enseñado. Lo que descubrí en las siguientes semanas cambió mi vida completamente. En el transcurso de 2 meses, encontré 3 casos más. 3 personas diferentes, de diferentes edades, diferentes contextos socioeconómicos, diferentes circunstancias de vida, pero todas con historias de supervivencia que incluían elementos sobrenaturales que eran imposibles de explicar médica o científicamente. Carlos Mendoza, un albañil de 45 años, me contó que hace 7 años se había caído de un andamio del 4.º piso.
Se suponía que me estrellara contra el concreto, me dijo. Pero en el aire sentí como si unas manos gigantes me frenaran. Floté hacia abajo como una pluma. Los doctores dijeron que era imposible que hubiera sobrevivido, mucho menos que no tuviera fracturas graves. María del Carmen López, una mujer de 52 años que había estado en un accidente automovilístico devastador, me describió cómo vio una figura luminosa que la protegió cuando su carro se volcó múltiples veces. Debería haber muerto 5 veces en ese accidente, me dijo. Pero cada vez que parecía que iba a chocar contra algo mortal, algo me movía, me protegía, me sostenía. Y después estaba Rosa Elena Vázquez, de 29 años, quien había caído en un río con corrientes mortales y no sabía nadar. Alguien me sacó del agua, me insistió. Alguien me cargó hasta la orilla, pero cuando miré alrededor no había nadie ahí. Solo una sensación de paz y un aroma dulce como flores que nunca había olido antes. Mientras escuchaba estas historias, empecé a reconocer patrones. No solo en las experiencias sobrenaturales, sino en las personalidades de las personas que las habían vivido. Todas eran personas trabajadoras, humildes, que habían estado pasando por momentos difíciles en sus vidas cuando ocurrieron los incidentes. Todas describían una presencia femenina protectora. Todas hablaban de una paz profunda que había reemplazado el terror del momento. Y todas habían guardado sus experiencias mayormente en secreto, sintiéndose aisladas y a veces dudando de su propia cordura. Fue entonces cuando decidí que tenía que contar mi propia historia, no solo para validar las experiencias de estos individuos, sino para entender mejor lo que nos había conectado a todos nosotros. Mi propio incidente había ocurrido el 15 de agosto de 2020, durante la pandemia cuando muchas construcciones habían retomado el trabajo con protocolos de seguridad complicados. Yo trabajaba para el Departamento de Salud Ocupacional del Estado, inspeccionando sitios de construcción para asegurar cumplimiento con las nuevas regulaciones de COVID, además de las medidas de seguridad laboral normales. Estaba inspeccionando un edificio de apartamentos de 4 pisos que estaba en las etapas finales de construcción. Era un día caluroso de agosto, alrededor de las 2 de la tarde, y había estado trabajando desde las 6 de la mañana revisando diferentes sitios. Estaba cansada, pero no más de lo normal para ese tipo de trabajo. En el 3er piso, estaba revisando las barandas de seguridad del balcón que daba hacia el lado oeste del edificio. Según mi reporte, estaba verificando que las barandas estuvieran instaladas a la altura correcta y que estuvieran lo suficientemente seguras para proteger a los trabajadores. Era una revisión rutinaria que había hecho cientos de veces antes. Lo que pasó después fue una secuencia de eventos que he reproducido en mi mente miles de veces durante estos 4 años. Estaba midiendo la altura de la baranda cuando mi pie se enredó en un cable de electricidad que había sido dejado negligentemente en el suelo. Perdí el equilibrio y caí hacia atrás. La baranda que estaba revisando no estaba completamente instalada. Los tornillos estaban flojos y cuando mi peso se recargó contra ella, se desprendió completamente. De repente me encontré cayendo hacia atrás desde el 3er piso, sin nada que me detuviera. En esos primeros segundos de caída, mi mente se aceleró de una manera extraordinaria. Pude ver el suelo de concreto acercándose. Pude calcular mentalmente que estaba cayendo desde aproximadamente 9 metros de altura y supe con absoluta certeza que estaba a punto de morir. No había manera de sobrevivir una caída así, especialmente cayendo de espaldas, sin poder controlar mi aterrizaje. Pero entonces, algo cambió. No puedo explicar exactamente qué fue lo que cambió primero, si la sensación física o la sensación emocional. Lo que puedo decir es que de repente sentí como si algo me hubiera rodeado, como si brazos invisibles pero tangibles me hubieran envuelto suavemente. La velocidad de mi caída cambió dramáticamente. En lugar de acelerar hacia el suelo por la gravedad, empecé a descender más lentamente, como si estuviera flotando en agua densa o como si un paracaídas invisible se hubiera abierto arriba de mí. El terror que había sentido en los primeros segundos de la caída se transformó en una calma profunda e inexplicable.
Durante esos momentos de descenso lento, tuve la sensación clara de que no estaba sola. Había una presencia conmigo, alrededor de mí, sosteniéndome. No vi una figura claramente definida, pero tuve la impresión de una mujer, vestida en colores suaves, con una expresión de infinita compasión y protección. No hubo palabras habladas, pero de alguna manera recibí un mensaje claro. No es tu momento. Tu trabajo aquí no ha terminado. Serás protegida. Era como si pensamientos que no eran míos aparecieran en mi mente con una claridad perfecta. Aterricé en el suelo de concreto con una suavidad que era físicamente imposible. No fue como caer y chocar contra una superficie dura. Fue como si hubiera sido depositada gently, como si alguien me hubiera bajado cuidadosamente hasta que mis pies tocaran el suelo. Los trabajadores de construcción que habían visto la caída corrieron hacia mí inmediatamente, esperando encontrarme muerta o al menos gravemente herida. Cuando me vieron sentada en el suelo, consciente y aparentemente ilesa, su sorpresa fue evidente. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Don Roberto, me dijo después: «Señora, yo tengo 30 años trabajando en construcción. He visto muchas caídas. Nadie sobrevive una caída así sin al menos fracturas múltiples. Lo que le pasó a usted no es normal». Me llevaron al hospital como protocolo estándar para cualquier accidente laboral. Los rayos X mostraron que no tenía fracturas, no tenía trauma interno, no tenía conmoción cerebral. Tenía algunos moretones menores y un rasguño en el brazo, pero nada que explicara cómo había sobrevivido una caída de 9 metros. El doctor que me atendió, doctor Martínez, revisó los rayos X 3 veces. «Señora Morales», me dijo finalmente, «médicamente speaking, usted debería estar muerta, o al menos en cuidados intensivos. No tengo explicación para cómo salió prácticamente ilesa de un accidente como este». Durante las siguientes semanas, traté de procesar lo que había pasado. La investigación oficial del accidente concluyó que había sido extraordinariamente afortunada, y que tal vez la manera en que había caído había distribuido el impacto de una forma que había minimizado las lesiones. Pero yo sabía que eso no explicaba lo que realmente había ocurrido. Lo que más me perturbaba no era la parte física de la experiencia, sino la parte espiritual. Yo había sido criada católica, pero mi fe había sido más cultural que profunda. No era una persona que tuviera experiencias místicas o que creyera fuertemente en intervenciones sobrenaturales, pero no podía negar lo que había experimentado durante esos momentos en el aire. Durante los meses siguientes a mi accidente, empecé a notar cambios en mi perspectiva de vida. Cosas que antes me parecían importantes, ahora me parecían triviales. Problemas que antes me causaban estrés, ahora los veía desde una perspectiva más amplia. Era como si la experiencia hubiera recalibrado mis prioridades de una manera fundamental. También empecé a ser más sensible a las experiencias espirituales de otras personas. En mi trabajo como trabajadora social, había escuchado muchas historias de trauma y supervivencia, pero después de mi propio incidente, empecé a prestar más atención a los elementos que no podían explicarse a través de la psicología o la medicina convencional. Fue esta nueva sensibilidad la que me llevó a reconocer algo familiar en la historia de Esperanza Gutiérrez cuando me contó sobre su propia caída, y fue lo que me motivó a buscar más casos similares entre mis clientes. Después de encontrar esos primeros 4 casos, decidí expandir mi búsqueda. Empecé a hablar con colegas en otros departamentos, con personal médico en hospitales locales, con paramédicos y bomberos. Les preguntaba específicamente sobre casos de supervivencia que no podían explicar, sobre accidentes donde las víctimas habían sobrevivido contra todas las probabilidades. Lo que descubrí durante los siguientes meses fue asombroso. En un radio de solo 50 kilómetros alrededor de Puebla, encontré 12 casos más de personas que habían sobrevivido a accidentes que deberían haber sido fatales, y todos describían algún tipo de intervención sobrenatural durante el momento crítico. Algunos habían visto figuras claramente, otros solo habían sentido presencias. Algunos describían luz, otros hablaban de una calma sobrenatural.
pero todos coincidían en ciertos elementos. La presencia había sido femenina, materna, protectora. Todos habían sentido una paz profunda reemplazar el terror. Y todos habían escuchado o sentido algún tipo de mensaje sobre que no era su momento, que tenían más trabajo que hacer en esta vida. Una de las historias más impactantes vino de Luz María Hernández, una enfermera de 38 años que había sobrevivido a un accidente de múltiples vehículos en la autopista. Cuando vi que el tráiler venía directo hacia mi carro, me contó, cerré los ojos y esperé morir. Pero entonces alguien tomó el volante. Sentí manos que no eran mías girando el volante, presionando los frenos. Cuando abrí los ojos, mi carro había terminado en el área de seguridad al lado de la carretera, completamente ileso. Los otros carros involucrados en el accidente habían quedado destruidos. Otro caso extraordinario fue el de Joaquín Ramírez, un electricista de 41 años que había sido electrocutado con voltaje que debería haberlo matado instantáneamente. Vi mi vida entera pasar frente a mis ojos, me dijo. Pero después una voz me dijo que todavía no era hora. Sentí como si alguien me jalara hacia atrás, alejándome de la corriente eléctrica. Cuando los paramédicos llegaron, no podían entender cómo había sobrevivido. Conforme recopilaba más historias, empecé a notar que no todas las intervenciones habían sido durante accidentes físicos. Algunas personas habían sido protegidas de asaltos violentos, otras de desastres naturales, otras de situaciones médicas críticas. Pero todas compartían esos elementos centrales: intervención femenina divina, supervivencia imposible, mensaje sobre propósito de vida continuado. Decidí organizar mi primera reunión informal con algunas de estas personas hace 3 meses. Invité a 6 individuos que habían mostrado interés en conectar con otros que habían tenido experiencias similares. Nos reunimos en el centro comunitario donde trabajo, y lo que sucedió durante esas 2 horas cambió la vida de todos los presentes. Al principio, había nerviosismo, incertidumbre. Estas personas habían guardado sus experiencias como secretos privados durante años, algunos durante décadas. Pero cuando empezamos a compartir detalles, cuando empezamos a reconocer similitudes en nuestras experiencias, la energía en la habitación cambió completamente. Rosa Elena, la mujer que había sido salvada del río, empezó a llorar cuando Carlos, el albañil, describió la sensación de manos invisibles sosteniéndolo durante su caída. «Es exactamente lo que sentí», susurró. Pensé que estaba loca, pero es exactamente lo que sentí. Esperanza, la señora mayor que había sido mi primer contacto, tomó mi mano durante la reunión y me dijo: «Mija, durante 15 años he cargado esta experiencia sola. Sabía que había sido real, pero no tenía manera de probarlo. Ahora, escuchando a todos ustedes, sé que no estoy loca. Sé que realmente fui visitada por la Virgen». La palabra Virgen resonó en la habitación de una manera que ninguno de nosotros esperaba. Aunque cada persona había descrito su experiencia en términos ligeramente diferentes, cuando Esperanza lo articuló así, todos inmediatamente reconocimos que eso era exactamente lo que habíamos experimentado: una visita de la Virgen María en momentos de peligro mortal. Desde esa primera reunión, hemos continuado encontrándonos mensualmente. El grupo ha crecido a 12 personas regulares, con otros que vienen ocasionalmente cuando se sienten cómodos compartiendo. Hemos desarrollado algo más que un grupo de apoyo. Nos hemos convertido en una comunidad de testigos, personas que han experimentado directamente la intervención divina y que se sostienen mutuamente en la comprensión y el procesamiento de esas experiencias. Una de las cosas más importantes que hemos descubierto es que ninguno de nosotros entiende completamente por qué fuimos escogidos para estas experiencias. No somos particularmente santos o devotos. No habíamos hecho nada especial para merecer intervención divina. Éramos personas ordinarias viviendo vidas ordinarias que se encontraron en situaciones extraordinarias. Pero todos hemos notado cambios en nuestras vidas después de nuestras experiencias. Una compasión más profunda hacia otros, una perspectiva diferente sobre lo que realmente importa en la vida,
una certeza interior sobre la existencia de fuerzas benévolas que van más allá de nuestra comprensión normal. María del Carmen, la mujer del accidente automovilístico, lo expresó perfectamente durante nuestra reunión más reciente. Antes de mi accidente, vivía con miedo constante. Miedo de perder mi trabajo, miedo de que algo le pasara a mis hijos, miedo del futuro. Después de ser protegida de una manera tan milagrosa, ese miedo se transformó en confianza. No confianza de que nada malo nunca pasará, sino confianza de que no estoy sola enfrentando lo que pueda pasar. También hemos empezado a notar que nuestras experiencias han tenido efectos en las personas alrededor nuestro. Familias que han escuchado nuestras historias han reportado su propia renovación de fe. Amigos que habían perdido esperanza en momentos difíciles han encontrado fortaleza en nuestros testimonios. Luz María, la enfermera, ha empezado a compartir su historia con pacientes que están pasando por crisis médicas. No les predico, explica, pero cuando veo que alguien ha perdido toda esperanza, les cuento que he visto de primera mano que hay fuerzas protectoras que intervienen cuando más las necesitamos. Carlos, el albañil, ha regresado a trabajar en construcción, pero ahora dedica tiempo extra a enseñar medidas de seguridad a trabajadores jóvenes. Mi experiencia me salvó físicamente, dice, pero también me dio una responsabilidad de proteger a otros de los peligros que yo experimenté. Lo que más me impacta es cómo nuestras experiencias individuales han ganado significado más profundo al conectarse con las experiencias de otros. Mi propia caída del tercer piso ya no es solo un evento aislado en mi vida personal. Es parte de un patrón más grande de cuidado divino que se extiende a través de múltiples vidas, múltiples circunstancias, múltiples momentos de crisis. Hemos empezado a documentar nuestras experiencias no como evidencia científica, sino como testimonio para futuras generaciones. Queremos que las personas que puedan tener experiencias similares sepan que no están solas, que no están locas, que lo que experimentaron es válido y significante. También hemos empezado a alcanzar a personas en otras comunidades. A través de redes sociales y contactos profesionales, hemos encontrado individuos en otros estados, incluso en otros países, que han tenido experiencias paralelas. Estamos en proceso de crear una red más amplia de personas que han sido testigos de intervención divina directa. Una de nuestras reuniones más emotivas fue cuando trajimos a los nietos de Esperanza para que escucharan nuestras historias. Su nieta de 10 años, después de escuchar sobre todas nuestras experiencias, preguntó: ¿Esto significa que la Virgen está cuidando a nuestra familia? La respuesta de Esperanza fue perfecta. Mija, esto significa que la Virgen está cuidando a todos nosotros, siempre, pero a veces nos deja ver su cuidado de maneras especiales. Mi trabajo como trabajadora social ha cambiado fundamentalmente desde que comencé esta búsqueda. Ahora escucho las historias de mis clientes con oídos diferentes. Presto atención no solo a sus necesidades prácticas, sino también a indicios de que puedan haber tenido experiencias espirituales que no saben cómo procesar o compartir. La semana pasada, una joven madre me contó que había sobrevivido un accidente doméstico que debería haberla matado, y que durante el accidente había sentido como si alguien la hubiera cargado hacia seguridad. Le di mi tarjeta personal y le dije que si alguna vez quería hablar más sobre esa experiencia, me llamara. 3 días después, se unió a nuestro grupo. Lo que he aprendido durante estos 6 meses de conectar experiencias es que la intervención divina no es tan rara como pensamos. Lo que es raro es que las personas se sientan lo suficientemente seguras para compartir estas experiencias sin miedo al juicio o la incredulidad. Mi propia experiencia de caer del tercer piso y ser sostenida en el aire ya no es un evento aislado que me hace sentir especial o diferente. Es parte de una revelación más grande sobre cómo lo divino interactúa constantemente con lo humano, protegiendo, guiando y cuidando de maneras que van más allá de nuestra comprensión normal. Si estás escuchando esta historia y has tenido tu propia experiencia de supervivencia inexplicable, de protección sobrenatural, de intervención divina, quiero que sepas que no estás solo.
Hay una comunidad creciente de personas que han sido testigos de estos milagros, y estamos aquí para validar, apoyar y celebrar estas experiencias juntos. Y si estás pasando por un momento de peligro, de desesperación, de miedo, quiero que sepas que las mismas fuerzas que me sostuvieron cuando caí, que protegieron a cada persona en nuestro grupo durante sus momentos de crisis, están disponibles para ti también. No siempre intervienen de maneras tan dramáticas como las que hemos experimentado nosotros, pero están ahí, cuidando, protegiendo, amando de maneras que solo podemos empezar a entender. Mi caída del tercer piso me enseñó que a veces los eventos más aterradores de nuestras vidas se convierten en los regalos más grandes que podemos recibir. No solo porque sobrevivimos, sino porque a través de la supervivencia descubrimos verdades sobre el amor divino que están siempre presentes, pero no siempre visibles. Esta red de experiencias conectadas me ha mostrado que cada uno de nosotros es profundamente amado, cuidadosamente guardado y perpetuamente acompañado por fuerzas que trascienden nuestra comprensión, pero que nunca trascienden su compromiso con nuestro bienestar. Caí de un tercer piso, pero la Virgen me sostuvo en el aire. Y ahora sé que ella sostiene a todos nosotros, siempre, de maneras que a veces podemos ver y a veces tenemos que aceptar por fe. Pero el sostenimiento nunca falla, el amor nunca se agota, y la protección nunca se retira. Solo tenemos que tener ojos para ver y corazones para recibir.